Michael Jackson no solo fue el rey del pop, fue un fenómeno, una leyenda, una figura que redefinió la música y el espectáculo. Pero detrás de las luces, los aplausos y los récords mundiales, se escondía una historia mucho más oscura. Una historia de explotación, de soledad, y de una adicción que lo llevó al punto de no retorno. Hoy te contaremos la historia que pocos se atreven a relatar. La historia de Michael Jackson no comienza en la fama, sino en el abuso. Desde niño, su vida fue una rutina de ensayos interminables, giras agotadoras y un padre implacable que lo trataba más como una inversión que como un hijo. Si te equivocas, te golpeo, le decía a su padre, Joe Jackson. Y Michael aprendió pronto que el amor y el dolor estaban peligrosamente entrelazados. Su infancia se evaporó entre reflectores y contratos discográficos. Mientras otros niños jugaban, él ensayaba. Mientras otros reían, él lloraba en silencio. Y así, a cambio de la inmortalidad artística, sacrificó su niñez, su inocencia, y eventualmente, su paz mental. Desde que tenía apenas 5 años, Michael Jackson no era un niño común. Su voz, su carisma y su capacidad para hipnotizar al público eran innegables. Su padre, Joe Jackson, lo moldeó con disciplina extrema, algunos dirían que con maltrato. Golpes, insultos y un estricto régimen de ensayos hicieron de Michael una estrella, pero también le arrebataron su infancia. Mientras el mundo lo aclamaba como un prodigio musical, dentro de su corazón Michael era un niño asustado, con una autoestima frágil y una constante búsqueda de aprobación. Y así, mientras su fama crecía, también lo hacían sus inseguridades. Los años 80 y 90 fueron su era dorada. Michael reinventó la industria de la música, batió récords que nadie ha igualado, y llevó el arte del videoclip a otro nivel. Thriller sigue siendo el álbum más vendido de todos los tiempos. Pero, a medida que su éxito crecía, también lo hacía la presión. A medida que Michael crecía, su vida se volvía más complicada. Entre el acoso de la prensa, las traiciones de su círculo cercano y las demandas interminables, la estrella más grande del mundo se sentía cada vez más solo. Y cuando llegó el insomnio, la historia tomó un giro fatal. Su piel cambiaba, su nariz se volvía más fina, su rostro parecía irreconocible, pero Michael siempre lo negaba. Decía que solo se había operado la nariz para mejorar su canto y que sufría de vitíligo, una enfermedad que despigmenta la piel. Sin embargo, los medios lo atacaban sin piedad, llamándolo el monstruo de Hollywood. Y luego, la bomba, las acusaciones de abuso infantil. Su imagen, su carrera y su vida entera colapsaron. Aunque fue absuelto, el daño ya estaba hecho. Michael cayó en una profunda depresión y su adicción a los fármacos comenzó a devorarlo. Junio de 2009. Michael se prepara para el regreso más grande de su carrera. This Is It no era solo un show, era su última oportunidad de reivindicarse, de volver a brillar. Pero lo que nadie imaginaba es que este regreso se convertiría en su despedida final. Pero detrás de escena, su salud era una bomba de tiempo. Insomnio severo, dolor crónico y ansiedad, pasaba noches enteras despierto, consumido por la ansiedad, por los recuerdos de su infancia, por el miedo al fracaso, lo hacían dependiente de un poderoso sedante, el Propofol, un sedante tan poderoso que solo se usa en hospitales para inducir a pacientes a un estado de inconsciencia profunda durante cirugías. Pero para Michael, el Propofol no era una droga, era su salvación. Lo llamaba mi leche, por su color blanco. Era lo único que le permitía dormir. Y aquí entra un personaje clave en esta trágica historia, el Dr. Conrad Murray. Un médico personal contratado para ayudarlo durante la gira This Is It, pero que, sin saberlo, se convertiría en el verdugo de la leyenda. 25 de junio de 2009. 14:26 horas, el mundo entero recibe la noticia, Michael Jackson ha muerto. Los fans no lo pueden creer. La industria queda en shock, y el mundo se pregunta, ¿cómo fue posible que alguien tan grande, tan intocable, haya muerto en soledad, víctima de una sobredosis? Conrad Murray, su médico personal, se lo administraba todas las noches, pero el 25 de junio de 2009, algo salió terriblemente mal. Murray dejó a Michael solo, sedado, y cuando volvió, ya no respiraba. Llamó a emergencias, pero era demasiado tarde. El rey del pop había muerto. La causa oficial, intoxicación por Propofol. Pero la verdadera pregunta no es cómo murió, sino por qué murió. Michael Jackson no murió solo por una sobredosis. Murió porque fue explotado toda su vida.
Porque nunca tuvo a alguien que lo protegiera de sí mismo, porque su equipo, su familia, sus socios, preferían que siguiera trabajando, generando dinero, en lugar de salvarlo. El hombre que le dio al mundo Thriller, Billy Jan, Smooth Criminal, murió porque, al final, era más valioso como producto que como persona. Años después de su muerte, Michael Jackson sigue siendo una leyenda. Su música, su baile, su impacto en la cultura son innegables. Pero su historia es también una advertencia. Una historia que nos recuerda el precio de la fama, y lo peligroso que es olvidar que, detrás del artista, siempre hay un ser humano. Michael Jackson nunca quiso ser solo un producto. Quiso ser amado, comprendido, protegido. Pero el mundo solo le exigió más y más, hasta que no quedó nada de él. No solo fue el rey del pop, también fue un hombre roto. Desde su infancia, fue explotado por su familia, los medios, las discográficas y los amigos, que solo querían su dinero. Su vida fue una paradoja, amaba a sus fans, pero vivía en una soledad abrumadora. Pero su legado sigue en debate. Hay quienes lo veneran como un dios de la música y otros que lo recuerdan con dudas y controversia. Lo que es innegable es que su talento marcó la historia para siempre. Cosas que quizá no sabías del rey del pop. Michael Jackson sufría de lupus, lo que afectaba su piel y salud. Su voz hablada era supuestamente más grave, pero hablaba agudo en público. Fue el artista que donó más dinero a la caridad en la historia. En su autopsia se reveló que pesaba solo 50 kilogramos y estaba muy desnutrido. Sus últimos días estaban marcados por el miedo y la paranoia. Uno de los aspectos más polémicos y al mismo tiempo más conmovedores de la vida de Michael Jackson fue su amor incondicional por los niños. Para entenderlo, es necesario regresar a sus orígenes. Michael nunca tuvo una infancia normal. Desde los 5 años, fue empujado al estrellato por su padre, Joe Jackson, quien lo sometía a una disciplina brutal. Mientras otros niños jugaban, Michael pasaba incontables horas en ensayos, giras y estudios de grabación. Nunca conoció lo que era ir a la escuela como un niño normal, tener amigos de su edad o simplemente disfrutar de una vida sin cámaras ni presión. En sus propias palabras. Cuando los niños están en casa, jugando, yo estaba en el estudio cantando hasta tarde. Nunca tuve la oportunidad de ser un niño. Fue esta carencia lo que marcó su vida y lo llevó a desarrollar un apego especial hacia los niños. Veía en ellos la pureza, la alegría y la libertad que él nunca pudo experimentar. Neverland, su paraíso perdido. En 1988, Michael Jackson compró un extenso rancho en California y lo transformó en un mundo de fantasía al que llamó Neverland, en honor a la tierra de Peter Pan, el niño que nunca creció. Pero Neverland no era solo una mansión, sino un parque de diversiones privado que reflejaba los sueños de un niño que había sido forzado a ser adulto demasiado rápido. El rancho contaba con un zoológico con elefantes, jirafas, chimpancés y flamencos, un parque de atracciones con montañas rusas, carruseles y una rueda de la fortuna, un cine privado con asientos reclinables y servicio de dulces para niños, una estación de tren con locomotoras al estilo de Disneyland, jardines con esculturas y un lago artificial con botes de remos. Michael solía invitar a niños enfermos, huérfanos o en situación vulnerable para que pasaran días inolvidables en Neverland. Él se encargaba de darles una experiencia mágica, donde pudieran olvidar por un momento sus problemas y simplemente ser niños. Los niños son lo más puro del mundo. Ellos no te juzgan, no te lastiman, simplemente te quieren como eres. Su amor por los niños, sin embargo, se convirtió en el centro de grandes controversias. Su costumbre de dormir en la misma habitación con niños, su comportamiento inocente y su obsesión por recrear la infancia que nunca tuvo fueron interpretados de maneras negativas por algunos. Esto lo llevó a enfrentar graves acusaciones que dañaron profundamente su imagen y su vida personal. Michael siempre sostuvo su inocencia y muchos de los niños que visitaron Neverland han defendido su legado, afirmando que su único deseo era brindarles felicidad y amor. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. La presión mediática, las demandas y los juicios destruyeron la magia de Neverland, llevándolo a vender su querido refugio años después. Neverland fue el símbolo de su deseo de recuperar el tiempo perdido. Un lugar donde, al menos por momentos, Michael Jackson podía ser lo que nunca fue, un niño. Michael Jackson fue una leyenda, pero también un hombre lleno de cicatrices. Nos dejó con muchas preguntas sin respuesta, con un talento irrepetible y una historia que nunca dejará de fascinarnos. Si te ha impactado esta historia y quieres que hablemos de más figuras icónicas y sus vidas ocultas, suscríbete al canal y activa la campanita.
Déjame tu comentario. ¿Qué opinas sobre la vida de Michael Jackson? ¿Crees que su final pudo evitarse? Te leo.